Buenas tardes, que Dios os bendiga. Bueno, pues un domingo más, yo doy gracias a Dios por este medio que Dios nos permite de tener. Veamos el micro. Cógeme el micro. Deja. ¿Ahora se escucha bien? Bueno, pues aquí se escucha mucho. Bueno, pues en esta tarde damos gracias a Dios porque una tarde más, un domingo más, podemos estar en nuestro programa Cuarto de Guerra. Doy gracias a Dios, en primer lugar, por dejarnos este medio, de la radio, del Facebook, de TikTok, del YouTube, para poder llegar a las personas que a lo mejor físicamente no podemos llegar, pero sí podemos llegar por este medio. Y en esta tarde la verdad es que tenemos el gran privilegio de tener a un gran siervo de Dios, que es nuestro hermano Lolo. Y doy gracias a Dios porque esta tarde nos le ha prestado para este programa, como nota Enrique, obrero de aquí también de la iglesia de Aranjuez, que le doy gracias a Dios por su disposición. Así que la verdad es que en esta tarde me siento dichosa por tener también a Miriam, a Belén, a Pili. Doy gracias a Dios por tenerlas a ellas. Y en esta tarde vamos a hablar de Descubriendo a Satanás. ¿Por qué este título? Porque la verdad durante un tiempo a mí ver cómo Satanás está jugando tanto con la juventud, la está engañando tanto, la está manipulando tanto, que tengo rabia en mi corazón. Tengo rabia en mi corazón por ver cómo Satanás está mintiendo tanto y está echando tanta mentira sobre ella. Y aprovechando que Dios nos ha prestado a estos dos siervos, pues qué mejor que hacer un programa de Descubriendo a Satanás. Así que yo doy paso a mi hermano Enrique. No os preocupéis. ¿Se escucha bien? Nada, no, tranquilas, no os preocupéis. Bueno, pues agradecemos al Señor el poder compartir este tiempo en este lugar. Como decía la tía Transi, agradecemos al Señor tremendamente tener a nuestro hermano Lolo. No necesita presentación, lo conocemos bien y de sobra, juntamente con nosotros toda España. Y creo que el Señor no hace las cosas por hacerlas, Él siempre tiene un propósito en su voluntad al hacer las cosas. Y creo que este tiempo lo ha diseñado Él porque alguien quería hablar. Quizá esté en esta mesa, quizá esté detrás de algún móvil, de algún teléfono, de algún ordenador. Lo que sé es que cuando Dios habla lo hace con propósito, no nunca lo hace sin propósito. Entonces os voy a explicar un poco rápido la temática del programa de hoy para que todos los que nos escuchen sepan. Al hermano Lolo en Aranjuez lo vamos a exprimir. Doy también gracias a mi tío Eugenio, que lo tenemos ahí detrás de cabina, porque Dios lo ha utilizado a él para que nuestro hermano Lolo pueda estar en esta tarde con nosotros. Y la temática del programa, como decía la tía Transi, es Descubriendo a Satanás. Cada una de mis hermanas van a tocar un punto con respecto a este tema, y detrás de cada una de ellas, pues como está aquí nuestro hermano Lolo, lo vamos a utilizar para que él nos alumbre a través de la escritura de la palabra cómo el Señor nos va a dar luz en cada una de esas áreas, porque vivimos tiempos muy extraños, esa es la palabra, muy extraños. Hoy más que nunca, hace 20 años se decía, hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero hoy es que apenas podemos apreciar algo bueno. Hoy solo apreciamos malo. Y no hay forma de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque es que no podemos apreciar apenas lo bueno. Hoy, en todos los términos, en todas las áreas, solo se ve la mano del diablo al alcance de la mano. Hoy más que nunca el pecado está más accesible, más rápido, como decía aquel. Antes decíamos a toque de un clic de ratón, hoy ya ni siquiera eso. Hoy sencillamente desbloqueando el teléfono tienes el mundo entero en la palma de tu mano. Así que te voy a pedir que por favor abras tu mente, tu corazón y tus oídos para ver qué quiere hacer Dios y qué quiere hablarnos Dios en esta noche. Amén. ¿Os parece bien que antes de empezar rápidamente pongamos las cosas en las manos del Señor? Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la visita de nuestro hermano.
Gracias por traerlo y tenerlo aquí, Señor. Gracias por su disposición. Gracias, mi Señor, porque tú nos has permitido este tiempo delante de ti. Ahora, mi buen Padre, te pido de que tú levantes muy alto a tu Hijo en este lugar, que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos y reveles a Jesús en esta mesa. Abre tu palabra a nosotros, mi dulce Dios. Señor, envía el poder de tu Espíritu Santo y toca las vidas a través de tu palabra en esta noche. Alcanza lo que nosotros somos incompetentes para alcanzar, porque tú eres poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Y si algo te quiero pedir, Señor, es que de la misma forma que Él está aquí para bendecirnos, si tú quieres, lo bendigas a Él también, Señor. Padre mío, Él viene aquí a darnos de gracia. Dale tú a Él de gracia, Señor. Gracias, mi Rey, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como yo decía detrás de cámaras, yo voy a hablar muy poco en esta noche. Yo rápido le voy a dar paso a mis hermanas. Y la primera es mi hermana Miriam. Miriam, adelante, por favor. Amén, Dios os bendiga. La verdad que me da un poco de vergüenza ser la primera porque es como que nadie ha roto el hielo todavía. Pero bueno, cuando dijo mi madre de preparar este programa, Descubriendo a Satanás, la verdad que era un tema que me interesaba bastante. Y mi madre me dijo, miren, tú vas a hablar sobre la mente, cómo Satanás ataca la mente, en específico con mentira. Pues yo estaba durante toda la semana y de quién puedo hablar, qué puedo decir, a quién puedo coger de ejemplo. Y la verdad que llevo toda la semana literalmente en blanco, sin saber de quién hablar. Iba a hablar de un personaje que Enrique me ayudó y iba a hablar de él. Y cuando iba a escribirlo y tal, ayer por la tarde me puse a orar y orando en la habitación dije, Señor, ¿qué puedo yo decir? Pero no para que me escuchen, sino para que primero me lo pueda comer yo. ¿Cómo puedo hablar para que primero me lo coma yo y luego lo pueda expresar? Y se me vino a la mente Elías. Elías, dice la Biblia, lo voy a resumir todo lo que pueda para dar paso al hermano, pero Elías era un profeta que cuando vence a los profetas de Baal, Jezabel le amenaza de muerte, él tiene miedo y huye y se esconde en el desierto. Cuando se esconde en el desierto, él está con mucha tristeza y tal, viene el ángel de Jehová, le da de comer, le despierta y le dice, come y bebe porque largo camino te espera. Sale él de allí y cuando sale, dice la Biblia, que está 40 días andando por el desierto y se mete en una cueva. Cuando sale, se mete en una cueva. Y cuando se mete en una cueva, viene la voz de Jehová y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, como diciendo, ¿qué haces aquí? Si aquí tú no deberías de estar, ¿qué haces aquí? O es por lo menos así cuando lo que yo cogía cuando lo leía. Sale el de la cueva y le dice, Señor, es que solamente he quedado yo. Los profetas han muerto, otros han negado de ti, solamente he quedado yo. Y le dice Dios, ¿no sabes que todavía hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal? Y cuando yo leía eso, me hizo entender una cosa, y es que muchas veces el enemigo nos viene a engañar con medias verdades. Elías estaba en la cueva, se metió en la cueva, y ante ese momento de tristeza, ante ese momento en el que su mente se nubló, ante ese momento de ansiedad, él dijo, he quedado solamente yo. Y no pudo tener claridad en sus pensamientos. Y Satanás dijo, ¿has quedado tú solo? Y luego cuando él sale de la cueva y le dice Dios, ¿qué haces aquí? Todavía hay 7000 que no han doblado sus rodillas. Esa es la verdad. El enemigo viene a atacar con medias verdades. Pero la verdad es que todavía hay un ejército que no ha doblado sus rodillas. Cuando yo leía esto, me identificaba yo con eso también, porque muchas veces nos metemos nosotros en situaciones de tristeza, de desesperación, de ansiedad, y nos metemos como en ese círculo, nos metemos en esa cueva voluntariamente y no vemos salida, no vemos luz. Y Dios muchas veces nos viene alumbrando y nos viene diciendo, Miriam, ¿qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Yo me he mandado un ángel que te dice, come y bebe, que largo camino te espera, tienes otras cosas. ¿Qué haces ahí? Ya, Señor, pero es que la verdad, y cuando Dios te habla, ahí es cuando verdaderamente te entra luz. Y dices, ah, Señor, esto no era tu verdad. Yo cuando podíamos leer y cuando tú me has dicho de prepararnos algo, yo ya te digo, no se me venía nadie, pero ayer orando, Dios me vino a recordar a Elías. Así que esto era lo que yo tenía. Y si, tío, puedes aportar algo. No, extraordinario. Me parece que la exposición que haces es acertada y el planteamiento que hacíais antes de llegar al programa es bueno. La mente es
uno de los campos en los que Satanás puede operar, tanto en el Hijo de Dios como en aquel que todavía no lo es. Y la ilustración, el ejemplo que tú extraías de esa parte de la biografía de Elías es extraordinario. Elías ha hecho un planteamiento en su mente. El planteamiento de su mente es la culminación de mi ministerio como opositor al gobierno de Acab y Jezabel ha sido el enfrentamiento de poder que he tenido en el Monte Carmelo. Eso es lo que él cree. Él dice, aquí está la cima, la cúspide de mi ministerio. Entiendo que a partir de aquí todo lo que va a venir va a ser favorable. Hay que tener en cuenta que antes de llegar al Monte Carmelo, donde tiene su triunfo sobre los profetas de Baal, el profeta verdadero, Elías, había tenido que padecer como inmigrante. Tuvo que salir de su nación a causa de predicar la verdad. Pero además tuvo que ser prófugo de la justicia, cuando Dios lo esconde en el arroyo de Querit. Además de lo cual, tiene que padecer el estar escondiéndose de un lugar en otro. Es un hombre que ha padecido mucho por el ministerio y por enfrentarse al gobierno idólatra que patrocinaban tanto Acaz como Jezabel. Pero de que llega al monte del Carmelo, se enfrenta con los profetas de Baal, Dios le responde por fuego y es una victoria rotunda. Él, en el planteamiento mental que tiene, es a partir de aquí todos los vientos van a ser favorables. A partir de aquí, Acab y Jezabel se van a rendir, van a dejar de promocionar la idolatría e Israel va a volver al buen camino. Pero no sucede eso. Sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Jezabel era, como se suele decir, dura de pelar. Y aunque Dios se ha manifestado de una forma tan extraordinaria por el ministerio de Elías, ella no se ha movido de su confesión de fe idólatra, ¿no? Y le ha mandado un mensaje. Mañana te pongo como tú has puesto a uno de los profetas de Baal. Estaba diciendo, mañana te voy a cortar el cuello, te voy a separar la cabeza del cuerpo. Claro, ¿cómo aquello afecta tanto a un hombre que ha demostrado su valentía en el Señor enfrentándose con 450 profetas antagónicos? No es un pusilánime el Elías. Elías es un hombre arraigado, es un hombre valiente en el Señor. Se ha enfrentado no solo a la monarquía, sino al ejército que respalda la monarquía. Y ahora 450 profetas. Y los ha degollado él solo. O sea, degollar a un hombre tiene que ser algo realmente complicado. Pero degollar a 450 hombres, a mí, Elías me enseña que es un gigante en cuanto a valentía en el Señor. Y ahora la palabra de una mujer, una sola palabra, te voy a separar la cabeza del cuerpo, mañana te mato, una palabra. ¿Cómo le afecta tanto? ¿Qué ha pasado para que haya un cambio tan trascendental en ese hombre? ¿Qué ha ocurrido? Que lo que él tenía pensado en su mente no ha sucedido. Él tenía un patrón mental acerca de lo que iba a ocurrir como consecuencia de su victoria. Y cuando no ocurre, eso crea un caos en su mente. Es imposible que no se me rindan con todo lo que he demostrado o lo que Dios ha demostrado por mí. No es normal. Y eso crea un shock. Ese shock mental en su mente es el que le lleva a irse debajo del enebro, caer en una depresión brutal, es una depresión que anhela la muerte. Quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Eso le dice él a Dios debajo del enebro. ¿Por qué ha ocurrido? Sencillamente por su mente. Claro. Porque tiene programada en su mente una escena. Él tiene programado en su mente un escenario de victoria tras el Monte Carmelo. ¿No sucede? No nos podemos hacer escenarios de forma anticipada. Claro. Podrá pasar lo que tenga que pasar con nuestra vida. Dios nos podrá respaldar y podrá llevarnos a un triunfo, pero podrá ser que ese triunfo no haya cabida en el corazón de aquellos que queremos conquistar. Claro. Entonces, no nos hagamos escenarios en nuestra mente de forma anticipada. Porque cuando el escenario no sucede como queremos, normalmente nos frustramos. Claro. Y cuando él se frustra, su mente queda en debilidad. Queda en debilidad. Y ahí es donde Satanás entra. Y le cuenta las medias verdades que le cuenta. Satanás entra en su mente y le cuenta medias verdades. Está solo. ¿De qué te ha servido ser prófugo de la justicia? ¿De qué te ha servido ser un inmigrante a causa de la fe? ¿De qué te ha servido el triunfo en el Carmelo? Al final estás solo. Y aquí tirado, debajo de un enebro.
Y él lo ha creído. ¿Por qué? Porque su mente está en un momento de debilidad. Por eso decía que el planteamiento era bueno. La mente es un campo de batalla. Y cuando nos debilitamos en la fe por cualquier causa, en el caso de Elías es una causa de frustración, entonces cuando nuestra mente está débil, aparece Satanás y nos machaca con esas medias verdades. Gracias que Elías se encontró con Dios y lo restauró. Y le contó la verdad completa. No estás solo. Me quedan 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Lo restaura Dios, se le muestra de una forma que hasta ese momento no se le habían mostrado y lo vuelve a reincorporar al ministerio. Pero en relación al planteamiento que hacéis del programa, es bueno el planteamiento. Y la mente es un campo de batalla. Tenemos que pretender siempre fortificar nuestra mente. Muy bien. Y fortificarla con la verdad de la palabra. Así es. Y además de fortificarla con la verdad de la palabra, tenemos que no crearnos escenarios que nos agraden de forma anticipada. Porque a veces las cosas no van a salir como nosotros queremos. Entonces debemos de preparar un patrón en nuestra mente. Sobre todo aquellos que queremos trabajar para el Señor. Sobre todo aquellas que queréis trabajar para el Señor. Y el patrón que tenemos que prepararnos en nuestra mente en relación a los trabajos que hacemos para el Señor es el siguiente. Tenemos que trabajar para el Señor sencillamente intentando aspirar a ser fieles para hacer lo que nos manda. Pero no debemos de trabajar para el Señor esperando un resultado que nos gratifique. Es decir, se trabaja para el Señor por fidelidad y no por resultados. Muy bien. Porque si empiezas a trabajar por resultado y el resultado no es el que tú esperas, viene el shock. Y ahí se debilita la mente y le damos ventaja a Satanás. Entonces, el planteamiento es bueno y bajo mi criterio la conclusión es esta. No nos hagamos escenarios de resultados favorables porque en ocasiones no sucede. Trabajemos para Dios por fidelidad y no por resultados. O sea, y eso me gusta porque quiero guardarlo aquí bien. El shock es previo, que lo que estás diciendo, al ataque. Es como una ciudad, yo lo imagino así mientras estaba hablando, que tiene los bastiones levantados y algo los baja y se descubre la puerta y ahora golpean la puerta. Pero claro, el previo se bajó el bastión. Entonces, si no se baja el bastión, es más difícil que el ataque pueda penetrar a la ciudad. Entonces, lo que decía nuestro hermano Lolo es una verdad como un templo. Esto es lo único que fortalece nuestra mente. Esto. Porque no es lo mismo vivir en lo que creo que Dios ha dicho que vivir en lo que sé que Dios ha dicho. Es que es diferente. Cuando él estaba hablando, y os prometo que no voy a hablar mucho hoy, porque no quiero hablar, pero es que estaba hablando y se me venía una persona a la cabeza y decía, y no puede haber, porque en la palabra de Dios lo escribió el Espíritu Santo. Hablaba de lo que le pasó a Elías, pero mientras tú hablabas se me venía lo que le pasó a alguien que vino con el espíritu y el poder de Elías, porque le pasó algo muy parecido. Juan está preso en la cárcel y él duda. Y tú dices, ¿y cómo es posible que él dude si él fue el que Dios le había dicho? Tú vete y donde veas, al que veas tú que cae el Espíritu Santo, ese es. ¿Cómo puede ser? Claro, es que él había recibido una revelación y es que el que viene detrás de él va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, pero va a hacer dos cosas. Va a bautizar, pero también va a separar la paja del trigo y va a echar lo que no vale al fuego. Claro, él, la cosmovisión de él del Mesías era el Mesías reinante, no el Mesías sufriente. Entonces, lo que él esperaba no era lo que él estaba viendo. Entonces, claro, cuando tú andas en lo que crees que Dios ha dicho, viene la frustración porque no va a suceder lo que Dios ha dicho, sino lo que tú creías que Dios había dicho. Por eso, si me dejáis dar un consejo en esta noche a todos los que no estáis viendo desde la máxima humildad, es que no te hagas un Dios a tu mente. Hazte un Dios conforme Dios ha dicho en su palabra. Adelante, Belén. Pues me toca. Pues mira, cuando hablemos sobre este tema que vamos a hablar, yo dije, me pido emociones, porque por la Biblia podemos sacar tristezas, depresiones, un montón de cosas. Pues todo esto fue un domingo, el lunes me puse a orar y Dios me ministró
y dije, no me voy a preparar nada, porque creo que lo que Dios me está ministrando es lo que voy a compartir. Me puse a ministrar porque hay mucha gente que nos está pidiendo oración y me puse a hablar específicamente por esas personas, pero en especial oré por 2 espíritus, tristeza y tormento. Y Dios me ministraba y yo veía como a un hombre, como esos 2 espíritus le iban atormentando y le iban hablando. ¿Qué pasa? Al hablarles a ellos, su mirada, su enfoque bajaba en la cabeza. Al bajar la cabeza, tío, no ves lo que te viene delante. No ves si te va a venir problemas. No ves el ataque del enemigo. No lo ves. De hecho, miras al suelo. Pero yo creo que Dios quiere en este tiempo que alcemos nuestra mirada. Porque en la Biblia yo estaba buscando algún versículo que diga emociones. No lo he encontrado. Pero sí he encontrado en 1 de Pedro que dice, echad en mí sobre todas vuestras ansiedades. Porque que seamos cristianos no significa que no pasemos por malos momentos. O sea, porque si miramos a Pablo y a Silas en la cárcel, de más adentro, ellos adoraron. No miraron lo que tenía alrededor. Ellos no adoraron para que Dios les sacara de la cárcel. Adoraron por lo que ellos eran. Entonces, yo en este tiempo, yo recibía eso, que es tiempo de no mirar abajo, mirar arriba. Porque mirando arriba vemos el ataque que nos viene de frente. Vemos por delante lo que aquello que el enemigo nos quiere atacar. De hecho, ahora mismo me ha venido así, digo, Ezequiel cuando miró al suelo vio huesos secos y preguntó, ¿Dios tenía el poder para hacerlo? Sí, pero por mirar abajo tuviste que preguntar cuando él ya tenía el poder para hacerlo. Así que, ¿qué le diría a usted a esa juventud que está siendo atormentada, que está siendo atacada con tristeza? ¿Qué le dirías para que alzaran su mirada y entendiesen, como dices en su palabra, puesto los ojos en Jesús? ¿Qué le diría a usted? Bien, le diría, si tuviera que sintetizarlo mucho, que intentasen manejar sus emociones desde la fe. Amén. Las emociones, al igual que los pensamientos, son plataformas en las que también Satanás puede operar. Cuando las emociones se ligan exclusivamente a las circunstancias, es cuando éstas pueden entrar a ser negativas y es entonces cuando le ofertan a Satanás un espacio en el que puede operar. Busquemos una ilustración que pueda arrojar luz a lo que decimos. Imaginemos que alguien nos maltrata y ante el maltrato nosotros tenemos que buscar una reacción. Va a surgir de forma mecánica una reacción desde nuestra emoción. Lo que tendremos que aprender será a gestionar esa reacción emotiva en la fe. Porque si sacamos a la fe de la reacción emotiva, entonces quien va a manejar a esa reacción va a ser a esto que llamamos la carne. Hemos recibido un maltrato. De forma mecánica reacciona nuestra emoción. Si en la reacción sacamos la fe de la ecuación, quien gobierna es la carne. Y si tú me has hecho un daño, mi emoción va a ser cuando menos de intento de venganza, o cuando no de resentimiento, o cuando no de esperar la oportunidad en la que te pueda devolver el mismo grado de maldad que tú me hiciste, o quizás mejor, incrementado. La reacción tiene que venir. La reacción emotiva ante un maltrato va a aparecer. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como creyente? Intentar que la gestión de esa emoción no se desligue de la fe. Si esa reacción emotiva no la desligo de la fe, eso me ayudará a recordar la palabra del Señor que dice, devolved bien por mal. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te quite la túnica, le regalas la capa. Es decir, la ideología de Dios en cuanto a las reacciones emotivas de un maltrato están todas dirigidas a darle bien al que te ha hecho mal. Si soy capaz de gestionar la emoción en la fe, entonces el maltrato no me habrá hecho daño a mi cristiandad, sino que habrá sido una plataforma en la que mi cristiandad se ha superado. Sí, señor. Ahora bien, si la emoción no la gestiono en la fe y la gestiono en la carne, entonces esa gestión desde la carne
de la emoción, lo que hace es darle una plataforma para que me ministre Satanás. Dice el apóstol San Pablo: airaos, pero no pequéis. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que a un creyente le puede dar lugar a un diablo, Así, porque esa expresión es parte de una carta dirigida a una iglesia. así. El apóstol está afirmando que un creyente, con todo y ser creyente, le puede dar lugar a un diablo. ¿Y cómo es que un creyente le puede dar lugar a un diablo? Porque el airarse lo mantenga en el tiempo, convirtiéndose en un enojo que no ha sido frenado ni por el arrepentimiento ni por la confesión. Es decir, una obra de la carne prolongada en el tiempo, a la que no se le pone fecha de caducidad por la confesión y el arrepentimiento, se convierte en una plataforma legal, desde la que un demonio nos puede ministrar. Sí, señor. Entonces, las emociones hay que saber manejarlas, hay que saber gestionarlas. Si no las gestionamos bien, se convierten en esas plataformas legales en las que le damos lugar a que el enemigo nos pueda ministrar. Entonces, las emociones hay que gestionarlas siempre asociándolas a la fe. Así como Que no sea una gestión reactiva, Claro. sino controlada. muy bien. Eso es lo que está diciendo. Había un... Perdón, lo repito. Que no sea una gestión reactiva, sino controlada. Muy bien. Hay un dicho muy, muy popular, ¿no? Que realmente es muy práctico. En ese dicho tan popular, lo que se nos recomienda es que no reaccionemos de forma inmediata, ¿no? Muy bien. Siempre se nos dijo, cuenta hasta 10. Sí, señor. Fíjate tú, son 10 segundos, ¿no? Pero cuenta hasta 10 Buen antes de consejo. reaccionar. Buen Entonces, consejo. ese contar hasta 10 es lo que me va a permitir a no llevar a cabo una reacción inmediata que esté ligada a la carne, sino a llevar a cabo una reacción que esté asociada a la fe Amén. para que no le dé una plataforma legal a Satanás. Qué bien. ¿De acuerdo? Lo que dijo el apóstol Santiago. Dice el apóstol Santiago que todo hombre sea pronto para oír, Muy tardo bien, para hablar, muy bien. tardo para airarse, Muy bien, porque un hombre airado no puede obrar conforme a la justicia de Dios. muy bien, muy bien. ¿No? Muy bien, Algo muy así. bien. Es el pasaje bíblico que lo define Amén. de forma perfecta. Sí. Qué bien. Me está encantando este programa. A mí también. Estamos Sí. todos sin palabras. Adelante, hermana Pili. Bueno, pues a mí me tocaba tentaciones. Y meditando en esto, yo en las tentaciones, decía, ¿cómo lo puedo ilustrar? ¿Cómo lo puedo hablar? Y me metía en la Biblia y la palabra dice en Santiago, en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después ha concebido y da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Entonces, la concupiscencia es nuestro propio deseo. Tú eres tentado bajo tu propio deseo. Y esto a mí me recordaba a Eva, cuando Eva estaba hablando con Satanás. Dice Satanás que le dijo a Eva, no podéis comer de este árbol, porque entonces os traerá muerte. Y dice ella, nos ha dicho Dios que podemos comer de todos los árboles menos de ese, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice Satanás, este no te matará, sino que te dará conocimiento. Entonces, cuando ella habla con Satanás, le cambia su concepto. Lo que ella veía malo, le empieza a ver bueno. Y la palabra dice, literalmente, dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol conciliable a alcanzar sabiduría. Entonces, Eva es lo que quería alcanzar. Eva lo que deseaba era más sabiduría. Por eso pecó, pero primero porque escuchó y habló a Satanás. Pero luego me recordaba a otro personaje que también fue tentado y sin en cambio no cayó, no pecó, y fue José. Cuando José se encontró con la mujer de Potifar, esa mujer le habló varias veces, no una, dice la palabra, le habló varias veces. Sin embargo, José dijo, ¿cómo voy a hacer esto a mi siervo y cómo voy a hacer esto a mi Dios? No la escuchó, literalmente la negó.
Pero aún ella hablándole varias veces dice la palabra que José no la oía, José no la escuchaba. Hasta que un día se la presentó y ella le quería tentarle. Pero ¿qué hizo José? Huyó. Y es que de las tentaciones no se reprende, de las tentaciones se huye. Entonces, esto a mí me enseñaba una cosa, y es que lo primero, no podemos escuchar a Satanás ni hablarle, porque entonces va a cambiar nuestro concepto. Y lo segundo, huir. Debo de huir, porque si me quedo, porque a José la mujer le seguía hablando, si yo me quedo y la escucho, a la larga me va a cambiar, me va a tentar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Huir. Y esto es lo que me enseñaba y me aprendí a mí misma. Decir, ay, mira, cómo de las tentaciones lo que tengo que hacer. No, lo has definido. Lo has definido extraordinariamente bien. Es decir, que hay poco que añadir a lo que tú dices. Lo has planteado estupendamente bien. Por añadir algo, las tentaciones necesitan como base o los pensamientos o las emociones. Los pensamientos cuando están debilitados o las emociones cuando no se gestionan bien. Son las plataformas que Satanás usa para poder tentar. Has dicho bien, con Satanás no hay que hablar. O sea, mantener conversaciones con Satanás es lo más absurdo que hay, además de lo más peligroso. O sea, no podemos olvidar que Satanás es el mejor predicador de todos los predicadores que ha visto, a excepción de Jesús. No hay predicador mejor que Satanás, a excepción de Jesús. Ni Carlos Spurgeon en sus tiempos alcanzó ni mínimamente a poder llegar al grado de persuasión que tenía Satanás. No olvidéis que Satanás, en su forma de predicar, ha sido capaz de seducir a la tercera parte de las cortes angelicales, cuando todavía eran ángeles santos. Ángeles santos, viviendo en el cielo, bajo el gobierno justo, benigno, increíblemente bueno de Dios. O sea, no hay nada mejor. Bueno, pues ha llegado este personaje y a través de sus contrataciones, dice el profeta, los ha seducido. ¿Qué clase de melodía tiene que haber en su forma de predicar que es capaz de seducir a la tercera parte de seres angelicales que viven en el cielo y bajo el gobierno de Dios? No solo ha seducido a los ángeles en el cielo bajo el gobierno de Dios, ha seducido a Adán y Eva, creados en inocencia, colocados en un huerto paradisiaco, estando disfrutando de todo lo mejor que Dios les podía entregar. Y los ha seducido y los ha llevado a pecar. ¿Qué nos enseña? La experiencia angelical y la experiencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Lo que nos enseña es que con Satanás no hay que hablar. Claro, a Satanás no hay ni que saludarlo. O sea, hay gente que entiendo que por ignorancia quieren entrar en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás y quieren dar lecciones acerca de cómo entrar en una guerra espiritual ficticia. Hay una guerra espiritual que está en la palabra del Señor y hay una guerra espiritual ficticia que se la han inventado no sé quiénes. Y que lo que están haciendo es poner en riesgo sus vidas. No podemos intentar dialécticamente competir con Satanás. Nos va a traer una ruina. En el caso de Eva, seréis como Dios. No solo le dice que el árbol aumenta el conocimiento, sino que además le dice que seréis como Dios. Y a Eva le cambia el prisma del árbol. Yo preguntaría, ¿cuántas veces vio Eva ese árbol? No lo sé. Pero nunca lo vio como un árbol bueno ni codiciable. Claro. Pero ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque seréis como Dios. Le ha inyectado la inconformidad. Sí, señor. Eva era princesa, pero él le ha presentado la alternativa de ser reina. Seréis como Dios. Ya no se conforma con ser princesa. Ahora quiere ser reina. ¿Por qué? Porque le ha abierto un horizonte que desconocía. Claro. Entonces, cuando Satanás aparece para tentarnos, ya sea por una mente de un momento débil, ya sea por unas emociones mal gestionadas, lo que hay que hacer es lo que tú has dicho, huir. A Satanás, oídos sordos y huir. Ya lo hace el arcángel. El arcángel. Nota bien, Miguel dice que disputa con Satanás por el cuerpo difunto de Moisés. O sea, Satanás es Satanás, pero un arcángel es un arcángel. Entran en disputa por el cuerpo difunto de Moisés.
Y Satanás presenta sus argumentos. A este me lo llevo, porque es el cuerpo de un asesino. Mató al egipcio. Se lo quería llevar para hacer un ídolo de él y hacer pecar a Israel. Y Miguel dice, no, no te lo llevas. Que me ha dicho Dios que venga a sepultarlo y que lo sepulte en un sitio que nadie conozca la sepultura. Y entran en un conflicto. El ángel caído y el arcángel entran en un conflicto. Y el arcángel dice, no atreviéndose a proferir juicio de maldición contra él. No atreviéndose. Es decir, nunca perdamos de vista quién es Satanás. No atreviéndose a proferir juicio de maldición contra él, le dijo, Jehová te reprenda. Y se quitó del medio. Dijo, ya he hablado demasiado contigo. Me puedo dar ese lujo de hablar un poco contigo porque al fin y al cabo soy un arcángel. Soy Miguel, no soy cualquiera. Pero ha llegado un límite que ha hecho se terminó la conversación. El propio arcángel nos da una lección. Él, siendo arcángel, tiene una conversación, pero muy limitada en el tiempo. Y de que ve que llega al límite, dice, se terminó. No tengo más que hablar contigo. Jehová te reprenda. No lo reprendió ni él. Lo reprendió en el nombre de Jehová. Jehová te reprenda. Y se quitó del medio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que no somos ángeles, ¿no? Que somos tristes humanos. Además que todavía llevamos sobre nosotros parte de una naturaleza caída, que es este cuerpo de humillación. Y que estamos llenos de debilidades y que estamos llenos de limitaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sencillamente lo que tú has dicho. Oídos sordos y huir. Son las mejores recetas para combatir a Satanás. ¿De acuerdo? Amén. Pues este programa me ha encantado. Me ha hecho mucho bien. Y como bien, no es un resumen, más bien es un compendio de lo que el programa ha sido, es lo que acaba o como ha terminado el hermano Lolo, diciendo de cómo Satanás nos puede atacar, cómo Satanás nos puede tentar, acerca de las emociones, como decía la Belén, de los pensamientos, como decía la Miriam, y la mejor receta, la palabra de Dios. Y como bien puntualizaba nuestro hermano Lolo, no tenemos que hablar con Satanás. Y la mejor forma de no hablar con Satanás es hablar con Dios. Me di cuenta de una cosa y ya le doy paso a la tía Transi, y es que Satanás nunca tentó a Adán, o por lo menos la Biblia no lo contempla. Tentó a Eva. Pero también me di cuenta de que la Biblia puntualiza de que Dios nunca habló con Eva, habló con Adán. Casualidades de la vida, ¿verdad? Que el que hablaba con Dios no hablaba con Satanás y la que hablaba con Satanás no habló nunca con Dios. Si nos pilla Satanás hablando con Dios, seguro que no nos va a poder hablar. ¿Verdad? Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga mucho. Pues yo doy gracias a Dios por este programa. Doy gracias a Dios por nuestro hermano Lolo. De verdad que nos has hecho un bien tremendo. Hemos comido. Yo me voy satisfecha. Doy gracias a Dios por mi hermano Enrique, de verdad. Y por cada una de vosotras. Así que hasta aquí va a ser el programa de hoy. Y para el domingo que viene, si Dios lo permite, aquí estaremos.